Bueno, Dios es el todo, es el absoluto. Por tanto, fuera del todo no hay nada. Si Dios quiere conocerse a sí mismo en experiencia, pues no puede agarrar nada fuera de Dios, porque fuera de Dios no hay nada. Solo puede agarrar cosas dentro de Dios. Solo puede agarrar puntos de referencia internos. Entonces Dios se divide a sí mismo en almas para que un alma pueda ver a la otra y pueda conocerse en experiencia. Ahora, estas almas son pequeños dioses, son pequeñas partes de Dios, son luz. Sin embargo, pues no saben lo que es ser Dios o lo que es ser luz, pues no conocen otra cosa. Entonces, a veces estas almas entran en un proceso de evolución espiritual, es decir, dejan de ser Dios, dejan de ser luz, involucionan para después volver a evolucionar y volver a ser Dios. Y en este recorrido de la involución y la evolución, pues tener la experiencia total de sí mismas. Hasta ahora, pues suena que es un proceso bastante normal, natural, bastante lógico, incluso es positivo. La finalidad, pues, es tener la experiencia de sí mismos, la expresión del ser, el autoconocimiento. Entonces, este proceso consta de dos tiempos. El primer tiempo es que involucionas, dejas de ser Dios, te alejas de Dios, y el segundo tiempo es que evolucionas, vuelves a regresar a ser Dios. El asunto ese con el ser humano, pues muchas veces habla de la evolución espiritual, del crecimiento interior, pero muy pocas veces se habla de la involución espiritual, que de hecho es tema tabú para el ser humano. Casi no se habla, y cuando se habla, pues es generalmente de manera negativa. Todas las mitologías humanas respecto a la involución del alma, pues son negativas. ¿Por qué? Bueno, aquí es donde no deben perderse el video que se llama Dicotomía del Mal. El asunto es que el ser humano, pues está intentando regresar a ser Dios. Está intentando regresar a Dios. Esa es su meta. Por tanto, todo lo que lo lleva a esa meta, lo califica como bueno. Y todo lo que lo aleja de esa meta, pues lo califica como malo. Entonces, el proceso de involución desde este enfoque humano, pues es malo, porque es todo lo opuesto. Tú quieres acercarte a Dios, ¿por qué querrías un proceso donde te alejas de Dios? Porque alguien querría alejarse de la luz, porque alguien querría alejarse del paraíso. No tiene sentido para el ser humano, porque el ser humano está intentando regresar a Dios, al paraíso, al nirvana, a todas esas cosas. Entonces, en su mente, desde su visión, no puede entenderlo. Todo lo que te aleja de Dios es negativo. Por tanto, cuando intenta comprender este proceso de involución, pues a la fuerza lo ve negativo. Entonces es cuando salen diferentes mitologías como la que les acabo de poner del pecado original. La involución es un pecado original, algo que hizo mal el hombre y entonces Dios se ofendió y lo corrió del paraíso. O por ejemplo, otra mitología es la caída de Luzbel a Lucifer, porque estaba Luzbel, el ángel más bello, el ángel más grandioso, y de repente le da la espalda a Dios y se aleja de Dios. Entonces todas las mitologías invariablemente acerca de la involución, que son un tema tabú para el ser humano, son negativas. Incluso por ejemplo en Platón, que está el mito este del carro, que dice que el alma pues es como un carro con dos caballos y que bueno, si pierdes el control de estos caballos, pues también te caes. Entonces siempre habla de caída, siempre habla de alejamiento. Te alejas del topos uranos si vives pues en este mundo de las ilusiones y las apariencias. Siempre se ve como algo negativo, porque el ser humano, si ven el video de Dicotomía del Mal, pues lo tiene que etiquetar como negativo. Pero si entendieron la primera parte del video, no es algo negativo, es un proceso meramente natural de exploración y de autoconocimiento de las almas, que tiene dos partes, la parte de la involución y la parte de la evolución. Entonces, bueno, esto solo para que entiendan que no es negativo alejarse de Dios, dejar de ser Dios, apartarse de Dios, es simplemente parte de un proceso. Y que entiendan que, bueno, ahora se ve así porque estamos en la segunda parte de ese proceso, que es regresar a Dios. Por tanto, no tiene sentido ahorita hablar de apartarse de Dios nuevamente. Ya cuando regresemos a Dios y estemos ahí indefinidamente, igual y en el futuro volveremos a apartarnos de Dios y volveremos a regresar a Dios. Pero bueno, eso será muy en el futuro, no se preocupen ahorita por eso. Y también que decir que todas las almas regresan a Dios, es un proceso, no es que algunas almas se vayan a ir al infierno y se queden ahí eternamente. El asunto, el propósito es el proceso espiritual, que todas las almas pasen por este proceso. Entonces todas las almas van a regresar a Dios, todas las almas regresan al paraíso, todas las almas regresan al nirvana, regresan a lo absoluto, regresan al todo. Nadie se queda atrás, nadie se pierde. Entonces, bueno, podrán ver que religiones como
las cristianas y eso, pues no estaban del todo perdidas. Digo, faltan algunos detalles, pero básicamente entienden que todo lo malo que le pasa al ser humano es por el pecado original, que básicamente el pecado original pues solamente es la involución, es el nombre que usaron cuando intentaban entender esto de la involución. Obviamente todo el mal que vivimos en este mundo pues es porque involucionamos y nos volvimos seres inferiores, es decir, que somos frágiles, que somos mortales, que cometemos errores. Pues obviamente al encarnar como seres humanos, al cometer ese pecado original, pues todo puede surgir, toda esta posibilidad de bien y del mal en el mundo, pero pues no es por una ofensa a Dios, no es porque Dios esté enojado, no es un castigo, simplemente es parte natural de un proceso espiritual y nada más, para que no haya distorsiones, no se confundan y no pues caigan en lo que están cayendo actualmente. Saludos, besos y abrazos, Archimago.